Por lo tanto, los cristianos no somos ni derecha ni de izquierda, no somos ni republicanos ni demócratas, no somos ni socialistas ni comunistas, no somos nada de eso. No, la iglesia del Señor es apolítica, completamente, así somos nosotros. Pero nosotros como individuos tenemos que tener clara la película al respecto de dar mi voto. Pastores, si usted no toca la trompeta, ustedes serán responsables, como lo somos nosotros hoy, de lo que el enemigo haga. Esa pasividad suya, esa tranquilidad, eso no quiero meterme. Los veo por los medios de comunicación como que si nada está pasando. Hagan lo que tienen que hacer ahora, o si no tendrán que llorar lágrimas amargas. Porque el ejemplo fundamental es Israel. Y por su pecado, mira todo lo que pasó. Venezuela, ahora ustedes. Porque ahora es el momento. Después no habrá oportunidad. Después que nos amarren esto con una reforma constitucional, con una nueva constitución, con un tribunal vendido al Estado, con una fiscalía, con una defensoría pública, todos los poderes van a estar controlados si usted no lo hace. Y después, eso que usted considera que es su patrimonio, ya no es patrimonio. Nos pasó a nosotros. Eviten que le pase a ustedes. Y yo vengo a decirles a ustedes en esta hora, pastores, ustedes están a tiempo. Ustedes están a tiempo de revertir todo lo que el enemigo ha hecho. Ustedes son mayoría. Si se unen, si mi pueblo se humilla y se une y ora, y dejemos el egoísmo, la ambición personal, y nos unamos por Dios y pongamos gente santa, preparadas para esta hora, para defender la causa del reino, seguro estoy que habrá un nuevo amanecer para las próximas elecciones. Hagan algo ahora, no tengan temor, juéguensela por Cristo, que Dios me los bendiga. Aquí el tema es la iglesia, aquí el tema es el pueblo de Dios. Este pastor dice, el pueblo de Dios, la iglesia tiene que entender, tiene que conocer, tiene que comprender, tiene que madurar, tiene que dejar todas esas pasiones o sentimientos, esas ambiciones personales de poder. La iglesia no debe estar en política, sí señor, pero la iglesia debe elegir personas que vayan a gobernar conforme a la voluntad de Dios. Ese es el punto que quiero yo compartir hoy. Así que no estamos hablando de política, ni vota por este ni por lo otro, ¿Por qué? Sembraron viento y torbellino segarán. Pero, ¿por qué dicen sembraron viento y torbellino segarán? Porque ellos establecieron gobernantes. Ellos escogieron, dice el eterno Dios, pero yo no los escogí. Por lo tanto, ustedes buscaron esa línea, ahora aguanten lo que le venga. ¿Están entendiendo? Ustedes eligieron eso, ahora soporten, ahora aguanten ustedes. Porque sembraron viento y torbellinos segarán. Ojo, no tendrán mies, ni su espiga hará harina. O sea, hay una escasez, viene una caída económica. Y eso sucede en todos los países donde la iglesia no ha sabido marcar la diferencia. No ha sabido discernir entre lo santo y lo profano, sino que se han dejado llevar por las prebendas, por camisetas, por techos, por lo que vienen a ofertar y a ofrecer. La iglesia se ha corrompido con la política, se ha acostado con la política, el Estado le ha seducido a la iglesia y ahora la iglesia está levantando bandera en la calle diciendo que apoyan a un cierto partido político, lo cual no debe hacerse. Pero entonces, ¿cómo hay que hacer? Ya vas a aprender ahora cómo es que la Biblia nos dice que nosotros hagamos. De ahí las emigraciones bárbaras que existen de todos los países que se equivocaron. No hablo de países equivocándose, pero sí de iglesias que habitan en esos países equivocándose. Porque somos cristianos, somos evangélicos, nosotros somos bastantes. Por todo lugar hay un pueblo llamado cristiano que sabe discernir entre lo bueno y lo malo. Pero ¿qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está pasando en los últimos tiempos? Que el enemigo está engañando por todo lugar. El fin se acerca. ¿Por qué se corrompe la nación? Porque hay príncipes corrompidos, porque hay una Cámara de Senado corrompida, porque hay una Cámara de Diputados corrompido. En nuestro país una asamblea corrompida y hay un presidente corrompido. Por esa razón se corrompe. Le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. O sea, nosotros tenemos los 10 mandamientos, pero no observamos los 10 mandamientos como para poder decidir por quién voy a dar mi voto. No, si no me dejo llevar por la pasión o por lo que dicen. No es que han hecho buenas obras, o es que ha hecho esto, es que ha hecho lo otro, o que tiene la cara bonita, o que baila bonito, o que qué sé yo. O sea, se direcciona por los sentimientos, más no por la ley.
¿Y de dónde empieza toda la desgracia? ¿Dónde viene la idolatría? ¿De dónde viene que los cristianos se van al mundo? ¿De dónde viene la corrupción dentro de la iglesia? Porque eligieron gobernantes que Dios no ha elegido. Así que, hermanito, hermanita, pastor o líder que me está escuchando allá, que siempre se han escondido detrás de esto. Dios pone reyes, Dios quita reyes. Por lo tanto, yo no importa lo que sea, a mí no me interesa la política, a la iglesia no le interesa la política. Pero nosotros como iglesia, personalmente, debo velar por mi casa, por mi familia, porque esa es la responsabilidad que Dios me ha entregado. Sí, Señor. La pregunta es la siguiente. Entonces, cuando yo veo, aquí está un presidente de un color, otro presidente de otro color, y los dos quieren llegar a la presidencia, entonces yo tengo que hacer ¿qué cosa? A los dos los tengo que colocar frente a la ley de Dios, no frente a mi ley, no frente a mis sentimientos, no frente a mis emociones, no, Señor, sino frente a la ley de Dios. ¿Cuál de estos dos a menos hace el intento de cumplir en algo la ley de Dios? Pero el que violenta todas las leyes, ¿por qué voy a dar mi voto yo? ¿Por qué? Aunque me caiga bien, aunque sea mi papá. No es que yo desde chiquitico, yo soy apegado a esta ideología. Tú puedes ser desde chiquitico, tú puedes ser apegado a esa línea política en tus reencarnaciones que has hecho y que has tenido. Cosas que no hay, pero bueno, digámosle para que entiendas, ¿sí? Puedes tener, pero cuando somos nacidos de nuevo, nosotros tenemos una brújula. Y la brújula es la palabra de Dios, la que nos direcciona a toda verdad y a toda justicia. Lo que sucedió antes. Y dice que eso sucedió para que nosotros aprendamos y no cometamos los mismos errores que cometió Israel. Porque Israel es el pueblo de Dios. ¿Y la iglesia qué es ahora? El pueblo de Dios. No cometamos los mismos errores. Ese pastor dice muy cierto. Pastores de Colombia, por favor. Pastores de Colombia, no cometan errores como nosotros cometimos errores. Porque nosotros no entendimos la palabra, no nos dejamos guiar por la palabra, sino por las emociones. Los pastores de Colombia, hoy hablé con algunos pastores de Colombia, amigos míos, al respecto de ese tema. Y dice, ¿sabes lo que dice? Pastores ecuatorianos no cometan el error que cometimos nosotros. ¿Cómo te parece? El de Venezuela, al de Venezuela le recomendó ¿cuál pastor? El de Cuba. El de Cuba le dijo, no hagan eso. El pastor de Venezuela dijo, no, Venezuela no es Cuba. ¿Te das cuenta? Y ahora el pastor de Venezuela le dice a de Colombia. Y el pastor de Colombia dice, Colombia no es Venezuela. Ahora el pastor de Colombia dice, pastores ecuatorianos tengan cuidado. No, ¿qué pasa? Ecuador no es Colombia. Me dejó bastante desafiado este pastor que hace esa aseveración. No estoy haciendo política, estoy levantando la bandera de la palabra de Dios. Y estoy como atalaya gritándote a tiempo que todavía hay tiempo. Hay mucha iglesia, hay mucho cristiano engañado y confundido y está ciego y sordo y mudo. Que cree que porque ya escuchó que dice Dios pone y quita reyes. Sí, Dios pone y quita reyes, pero hay un detalle que debemos entender. ¿Ese rey es bajo la voluntad soberana de Dios, Él escogió, o bajo la voluntad del hombre y que Dios permitió? Así que como creyentes nacidos de nuevo, debemos esforzarnos nosotros por elegir un gobernante. Nosotros como nacidos de nuevo debemos buscar y esforzar elegir gobernantes quienes tengan un apego a la ley de Dios. Por lo menos un pequeño apego a la ley de Dios. Ustedes eligen el rey que ustedes quieren, es una gran maldad. Iglesia del Señor, pueblo del Ecuador, pueblo latinoamericano, por todas partes, y no solo latinoamericano, en todo lugar, en todo el mundo donde la iglesia de Jesucristo está allí establecida, predicando el reino de Dios. Necesitamos entender esto, necesitamos enfrentarnos a la realidad bíblica como cristianos que somos. Por lo tanto, los cristianos no somos ni de derecha ni de izquierda, no somos ni republicanos ni demócratas, no somos ni socialistas ni comunistas, no somos nada de eso. No, la iglesia del Señor es apolítica, completamente, así somos nosotros. Pero nosotros como individuos tenemos que tener clara la película al respecto de dar mi voto. Pero no, nosotros queremos un rey como las otras naciones, que salga adelante en la batalla para nosotros ver. Y Dios se enojó y dice, está bien, Samuel, dale un rey. Dale un rey. Y miren cómo pasó. El fin de Israel fue por culpa de los reyes. Por culpa de los reyes, el fin de Israel.
Pero el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que desde el principio dijo, yo seré vuestro Rey, Él vino a restaurar lo que se echó a perder. De la misma manera, nosotros acá somos protagonistas en esta sociedad. No somos ignorados en esta sociedad. Nosotros estamos aquí siendo parte de esta sociedad y tenemos que actuar como luz. No luz debajo del almud, como dice la palabra. No, arriba. Dice, yo no doy voto, yo anulo mi voto, yo rayo. Algunos van, dice, un pastor me dijo a mí, yo cuando voy a las votaciones, yo tomo ahí y digo, mi voto es para mi Señor y Dios, que está en los cielos. Punto, y ahí doy mi voto. Como que si haciendo eso, él está haciendo algo bíblico. ¿Te das cuenta? Esta es una sal que no tiene sabor, que sirve solamente para ser pisoteado y hollado por los hombres, burlado del ser humano. Esta es una luz que está debajo de una mesa, que no alumbra para nada. Nosotros tenemos que alumbrar y tenemos que salar este mundo, mis amados hermanos. Muy bien. Pero si Dios permitió, pues. Pero si Dios permitió, ¿y por qué permitió? Por tu arrogancia, porque tú querías. Mas no colocaste a ese rey para ver si es que cumple o no cumple lo que dice la ley. Hoy están por elegir a un candidato a la presidencia, pero se dejan llevar por sus pasiones. Se dejan llevar por una camiseta, se dejan llevar porque escuchan, porque dicen, no, el pueblo de Dios no es así, el pueblo de Dios no es ciego, el pueblo de Dios no es sordo, el pueblo de Dios no es mudo. Si antes eras mudo, sordo, si antes eras ciego, pero cuando Cristo vino a nuestros corazones, Él nos hizo libres, y de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado, y aquí todo ha sido hecho nuevo. Somos nuevas criaturas. Por lo tanto, nosotros tenemos una manera distinta de proceder. Somos un pueblo diferente, somos un pueblo especial nosotros. No somos cualquier pueblo. Somos un pueblo sensato, somos un pueblo con olfato, somos un pueblo con inteligencia, somos un pueblo... Escucha, tenemos la mente de Cristo, por el amor de Dios. Tenemos la mente de Cristo. No podemos dejarnos engañar. Ahora van a entender muchos hermanos de nuestra congregación que algunos me han criticado porque no dejamos que vengan a hacer proselitismo político en la iglesia. Porque vienen a ofrecernos, que quieren hacernos el segundo piso, que quieren hacernos esto, que quieren darnos esto, ofrecer con documentos de compromiso. No, señor. La iglesia no necesita de la política. La política necesita de la iglesia. La iglesia no necesita del Estado. Porque nosotros somos un Estado soberano, el reino de los cielos. Tenemos un rey. El Estado necesita de la iglesia. Debemos tener bien clara la película. Pero tampoco ignorar, tampoco escondernos. Tampoco hacerlo. Ni lo uno ni lo otro. Somos actores sociales de este plano terrenal. Bien, en un tiempo de elecciones, la iglesia del Señor debe ir a la Escritura. La iglesia del Señor, cuando hablo de la iglesia del Señor no estoy hablando del templo físico, estoy hablando de cada uno de nosotros. Y yo como iglesia debo irme a la Escritura a ver, este candidato, vamos a revisar todo lo que él es. ¿Qué es lo que ofrece? ¿Cuál es su testimonio? El testimonio de su familia, el testimonio de su casa, el testimonio, ¿qué dicen los vecinos de esa persona? De acuerdo, cumple o no cumple la ley de Dios. Primero, amarás al Señor tu Dios. No tendrás dioses ajenos, en primer lugar. Esto no cumple, ni lo otro cumple tampoco. Y así sucesivamente. Más adelante lo voy a mostrar, Tiene que haber justicia para que haya paz. Pero todo el mundo busca paz, paz, paz. Pero el mundo y los gobernantes cada vez están más injustos todavía. Proverbios 14:34. La justicia engrandece a la nación. ¿Quieres ser una nación grande? El gobernante debe ser justo. Sí, Señor, debe ser justo. La justicia engrandece la nación. Escucha esto. Mas el pecado es afrenta de las naciones. Mas el pecado es vergüenza de las naciones. Hasta aquí ya hemos observado del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento en cuanto a la decisión que cada individuo debe tomar como hijo de Dios. No he dicho que tienes que apoyar a tal lista, no, porque ese no es mi trabajo. No, yo no soy un protagonista político, ni mucho menos hago campaña política por nadie. Simplemente escarbo lo que está allí en la mina que es la Escritura, para traerla hacia todos vosotros, la verdad escritural por la cual nosotros como iglesia debemos caminar. Por lo tanto, los cristianos debemos votar guiados por la oración y el estudio concienzudo de la palabra de Dios, como también apegado a las realidades de las opciones que existen en las votaciones.
Esa es la manera como debemos. Entonces, ¿ahí qué hacemos? Ponemos en uso la ética. La ética. Este partido político tiene ética, tiene moral. Esta persona que está candidatizando, si tiene ética, tiene moral. Segundo, en política, ¿está haciendo política verdaderamente en favor de o a favor de sí mismo? Y en tercer lugar, la fe. ¿Qué clase de fe profesa? Y nosotros debemos llevar a cabo nuestra votación basado en eso. Esto lo he enseñado a mis hijos, a mis muchachos de mi casa lo he enseñado, porque a ellos sí les disipulo en cuanto a este tema para que no sean mañana ignorantes y llegar a ser como muchos hoy, lamentablemente, tontos útiles al servicio de un sistema fracasado. Por eso dice la palabra: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. A nosotros nos da instrucciones a los cristianos para que obedezcamos a las autoridades que son legítimas, que están allí. Sí, Señor, están allí. Pero que si estas autoridades o estos candidatos contradicen a los mandamientos del Señor, entonces la Escritura a nosotros nos manda y aquí viene un detalle, a que vayamos en contra, que nos rebelemos y que no hagamos caso a la ley que establezca. Esa es otra de las cosas. Dicen, pues, que la Biblia dice que hay que sujetarse a las autoridades. Entonces, si la autoridad dice esto, entonces nosotros nos sujetamos a eso. Entonces, porque la Biblia dice, no. Interpreta la Biblia a tu manera, tendrás un problema. La Biblia no hay que interpretarla, la Biblia hay que entenderla. Hay que entenderla. ¿Y por qué te digo eso? Por lo que dice Hechos 5:27. Mira lo que dice Hechos 5:27. Dice de la siguiente manera: cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, mira esto, les preguntó diciendo, el sumo sacerdote. Recuerda que el sumo sacerdote tenía una alianza política con Herodes, y entre ellos tenían un contubernio. Entre Herodes, Pilato y el sumo sacerdote tenían un contubernio. O sea, la política y la religión se unieron para crucificar a Jesucristo. Eso hay que tener mucho cuidado. Por esa razón, la iglesia y el Estado no deben unirse, pero mañana se unirán, el anticristo. Por eso es que la bestia 1 y la bestia 2. Muchos hermanos que me han preguntado por quién voy a votar. Yo no le digo ni por Julano ni por Mengano. No, señor. Yo le digo a ellos, revisa la Escritura, y el que se apegue más a la Escritura, ve por él. Pero si los dos son impíos, sí, recuerda que el Estado no es la iglesia. El Estado es impío. Eso nunca debes olvidar. No hay que cristianizar a nadie. Por eso es que hay un error grande. Dicen los grupos de pastores y concilio de pastores de iglesias están luchando para levantar un presidente evangélico. Porque supuestamente ellos piensan de que en su locura, piensan de que al colocar un presidente evangélico cristiano nacido de nuevo allí, y si es pastor o apóstol o profeta, mejor aún todavía, el mundo va a cambiar y la nación va a cambiar. No. ¿Por qué Dios no ha permitido que haya un presidente cristiano evangélico en los últimos tiempos? ¿Por qué razón? Porque ese sería el debacle, el acabose de la iglesia. Eso, cuando va un pastor a participar de la política, por ese sí no hay que votar. No, es que tenemos que apoyarlo. No, por él no voy a votar yo. Porque está mezclando el Estado con la iglesia, está mezclando la religión con la política. Y eso sí que es un pecado grave. Lo que está pasando en los Estados Unidos ahora, que eso en Armonía 2025 le voy a enseñar. Se nos avecina una catástrofe social, económica, militar, a escala nunca antes vista. Y la iglesia tiene que estar preparada para eso. Es lo que les respondo yo. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Yo no estoy ni con uno ni con otro, pero voy a apoyar la política que esté en favor de las leyes de Dios. Punto. Sí, Señor. Pero no todas las leyes, pero por lo menos en algo. ¿Y la otra parte qué? Aborrece. Entonces, ¿por qué me voy a ir detrás de esa ley? ¿Por qué? Porque yo también soy igual que de corrompido como esa línea. Tenemos que identificar entre lo santo y lo profano. Que todos podamos entender, prepararnos, principalmente los ecuatorianos y los colombianos y los peruanos y los bolivianos y todos los latinoamericanos y todos los europeos. Viene a Europa como está, sumido en la miseria. ¿Por qué? ¿Y la iglesia?
todavía sigue pensando de que con oración y ayuno. No, Señor, tenemos la oportunidad nosotros, Dios nos da la oportunidad a nosotros para que elijamos. Y nosotros echamos a perder esa oportunidad que Dios nos da para ir y también ser parte de. Pero no, nos dejamos llevar. El muchacho se enamora de una mujer ajena. De una mujer ajena. O de una mujer, él tiene 25 años y la mujer tiene 40. Y se enamoró y dice, esa quiero. Y Dios dice, no, tú tienes que ser mayor que tu mujer para que puedas guiarle, para que le defiendas, para que eso. No. Tú estás buscando esposa, no mamá. Pero él dice, no, es que yo la amo y la quiero y me voy a casar. Y se va y compra los anillos y se casa. Y está bien, te permito, pero ojo, atente a las consecuencias. Y cuando está sufriendo allá, cuando ella le saca la correa y le castiga, y él le dice, ¿pero por qué, Señor? Y Dios dice, ¿tú lo buscaste? ¿Pero por qué permitiste? Tú me lo pediste, yo te permití. Eso es voluntad permisiva. La voluntad soberana es otra. No para los demás, sino para la propia iglesia. En Venezuela la iglesia está sufriendo. En Cuba la iglesia sufre. En Colombia empezaron a sufrir. En Honduras, y ya ni hablar. En otros países, en la China comunista y por otros lugares, en los países comunistas, las iglesias son perseguidas. Y la iglesia del Señor aquí en Occidente está contento. Y observando lo que pasa por otro lado. Sí, es que el cielo está nublado, parece que va a llover. Dice, no va a llover nada. Está haciendo sol, pero está nublado. No, así mismo es. Al que respeto, al que honra. Gobierno que respeta la autoridad de Dios, nosotros respetamos. Y gobierno que no respeta la autoridad de Dios, nosotros irrespetamos. Gobierno que honra a Dios, nosotros honramos. Y gobierno que deshonra a Dios, nosotros deshonramos. Pastor, está enseñando usted a la rebeldía. Llámale como quiera, pero esto se llama revolución. Jesucristo vino a causar revolución y Él vino a separar lo santo de lo profano. En el tiempo de Jesucristo, muchos hermanos dicen, pastor, hablar de política no se habla porque Jesucristo, Él no vino a hacer política ni a hablar de política. Totalmente de acuerdo. Jesucristo no vino para eso, no, Señor. Y es verdad, a Jesucristo le ofrecieron para que sea rey, Él no quiso, porque dijo, mi reino no es de este mundo, sino del eterno. Del eterno es mi reino. Él lo dijo. Entonces, pero Jesucristo, en cambio, Él sí enseñó a sus discípulos para que los identificaran a los partidos políticos, los saduceos. Ahí estaban los fariseos, que eran partidos políticos. ¿Te das cuenta? Líneas y corrientes filosóficas y políticas de ese entonces. Herodes era un activista político. Ok, entonces, pero Jesús dijo, verás, lo que ellos dicen y hacen, ustedes no sigan, ustedes no, de los de acá tampoco, de esto tampoco, mejor ustedes aléjense, no vayan tras de ellos. En otras palabras, no voten por ellos, ustedes no voten por ellos, ustedes identifiquen entre lo santo y lo profano. A los gobiernos, al Estado, Dios le da el poder de la espada. Sí, Señor, para que haga justicia. Y recuerda Salomón, cuando había esa muerte de un niño, ¿te acuerdas? Dos mujeres diciendo, este es mío. Él dijo, bueno, traigan la espada acá y traigan al muchacho aquí. Vamos a partir mitad para ti, mitad para allá, y se solucionó el problema. El gobierno tiene el poder de la espada, señoras y señores. La iglesia no, ni el padre tampoco. Así que yo a mi hijo no puedo tomar la espada y matarlo, no puedo hacerlo. Pero por tomar la vara y castigar, eso sí puedo hacerlo. El gobierno sí tiene el poder de la espada. Por esa razón, coincido con un gobernante que mencionó unas palabras, que si un gobierno no puede erradicar la delincuencia en su gobierno, en su país, es porque la delincuencia está en el gobierno. Porque el gobierno tiene el poder de Dios, de la espada, para erradicar no ha habido ninguna delincuencia organizada, ni por más grande que sea, que pueda vencer a un Estado. No hay, porque Dios le dio poder de la espada. Y a la iglesia, Dios le dio el poder de las llaves. Todo lo que atares será atado y todo lo que desatares será desatado. En el contexto del Evangelio. Las llaves para abrir la puerta del arca, para que puedan entrar al reino de los cielos. Y la puerta es Cristo Jesús. Y las llaves es el Evangelio de las buenas nuevas. La iglesia tiene, por lo tanto, la iglesia tiene el poder de las llaves. El Estado no tiene el poder de las llaves. El Estado tiene el poder de la espada. La iglesia no tiene el poder de la espada. Ni los padres tienen el poder de la espada, ni tampoco el poder de las llaves, ni la iglesia tiene el poder de la vara que tiene el padre para castigar a los hijos. Imagínate un pastor castigando a los hijos de los hermanos de la iglesia. No.
Así que, identificado eso, sin embargo, a ninguna de las partes les da Dios la autoridad para imponer el verdadero culto o criminalizar el falso culto. Ni a la iglesia le da el poder para juzgar el culto. O sea, si es, por ejemplo, muchos me dicen, pastor, pero ¿por qué razón no se reúnen todos los pastores y a todos esos estafadores de la fe no le agarran y le meten a la cárcel? Sí. Dios no nos ha dado ese poder. Ese poder tiene el Estado. Sí, el Estado, y el Estado tampoco puede gobernar en cuanto al culto se refiere en la iglesia. Por esa razón, un partido político que quiera meter las manos en la iglesia cristiana, debes tener mucho cuidado y prestar mucha atención, lo que este pastor nos vino a exhortar. Bien, tampoco da a los gobiernos la autoridad para criminalizar todo pecado, ¿eh? Por eso que el gobierno no puede matar a los homosexuales, por ejemplo, por más que quisiera, ¿no? Dios no le da poder para eso, ¿no? Pero sí puede a los asesinos, ¿sí? Pero a los homosexuales, por ejemplo, ¿sí? O a un padre que no dé la alimentación a su hijo. ¿Te das cuenta? No se puede mezclar lo uno con lo otro. Revisemos 3 aspectos generales de Romanos capítulo 13 de lo que acabamos de leer. En primer lugar, Pablo no quiere decir que Dios aprueba todo lo que hace un gobierno determinado, ni que debamos obedecer a los gobiernos sin importar lo que ellos hagan. No, señor. Lo que sí quiere decir es que su autoridad proviene de Él. O sea, la autoridad que tenga ya sea en la voluntad permisiva o la voluntad soberana, viene del Dios soberano. Él es el que tiene el control absoluto de todo. Y que debemos obedecerles, al menos cuando actúan dentro de la jurisdicción que Él les dio. O sea, si un gobierno hace la voluntad de Dios, nosotros le debemos obedecer. Sí, señor. Si el Estado, el gobierno, quiere regular a las iglesias en cuanto al tema del enriquecimiento ilícito, la iglesia debe estar de acuerdo. Pero eso no va a querer tampoco la iglesia. Pero bueno, en segundo lugar, Dios no autoriza a los gobiernos a hacer lo que quieran. No. No está autorizando a los gobiernos a hacer lo que quieran porque ellos son los que tienen la espada en la mano. No, señor, ellos están regulados por la ley de Dios. No les autoriza a redefinir el matrimonio o la familia. Y un Estado que empiece o candidatos que empiecen con esa intención, el cristiano debe estar en contra. No les autoriza a decir a las iglesias lo que debe creer o quiénes son sus miembros. Tampoco les autoriza al Estado. Por esa razón, cuando un Estado o cuando un partido político quiere meter las manos en la iglesia cristiana, los cristianos, todos los cristianos, deben rechazar rotundamente ese tipo de políticas. Pero los cristianos, ¿qué hacen? Apoyando. Eso es cosa bastante extraña. No les autoriza, Dios no les autoriza al Estado a utilizar la fuerza de forma injusta o indiscriminada, no sea que la fuerza de estos versículos se vuelvan y acusen al mismo gobierno. O sea, no pueden exagerar y tratar mal a los habitantes en una imposición fuerte, porque va a haber una represalia de parte de Dios. Sí, señor. Ningún gobierno, escuche esto, ningún gobierno está por encima de las exigencias de los versículos de Romanos capítulo 3. Nadie. Hay un Dios soberano que gobierna sobre eso. En tercer lugar, no autoriza a los gobiernos a perseguir los delitos contra Dios. No. Por eso que un Estado no puede acusar a los ateos. No puede acusar a los ateos. Tú eres ateo, no crees en Dios, entonces te vamos a matar. No. A un satanista, adora a Satanás. El Estado no puede. El Estado tiene que dar libertad de culto a todos. Ese es su trabajo para hacerlo. Pero cuando un Estado mete la mano en eso, a regular eso y allí, ese es un problema. Ese es un problema. Entonces, como la blasfemia o los cultos falsos, ¿no? Ni tampoco a criminalizar a todos los pecados imaginables, como el adulterio o la homosexualidad, como dije hace un momento. Más bien, en tercer lugar, Dios autoriza a los gobiernos a proteger la vida de quienes son hechos a imagen y semejanza de Dios. Para eso sí están autorizados, para proteger los militares, los policías, para proteger a los más débiles. Eso sí están autorizados en contra de un delincuente. Por lo tanto, Dios pretende que todos los gobiernos de todas las naciones establezcan esta forma de justicia sobre sus ciudadanos, reconozcan a Dios o no reconozcan a Dios. El Estado está diseñado por Dios para que cumpla esto y no debe mezclarse con lo que es la iglesia. Proverbios 29:4 dice lo siguiente. Mira esto, el rey,
hablando de reyes y hablando de presidentes, el presidente con el juicio, con la sensatez y la cordura y la equidad y la justicia, afirma la tierra. Mas el que exige presentes, la destruye. ¿Qué significa exigir presentes? La corrupción. Mas el que exige el diezmo, coimas, el que en los negociados, ¿sí? Y dice, la destruye una nación. Y ahí tenemos naciones destruidas, y una de ellas es nuestro país, Ecuador. Ahí tenemos Colombia, tenemos Perú, tenemos Bolivia, que están ahora mismo en una situación bastante compleja. Pero, ¿qué hace la Iglesia del Señor allí? Iglesia del Señor de Ecuador, ¿qué estás haciendo en estos momentos? ¿Estás pensando en que mañana tienes que ir para satisfacer tus deseos de tu capricho? ¿O estás pensando que el día de mañana voy a ir a cumplir mi voto concienzudo de acuerdo a la ley de Dios? Muy bien. Mira lo que dice 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1 al 3. ¿Qué debe hacer la iglesia? Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Oremos los unos por los otros. Por los reyes, por los presidentes. Y por todos los que están en eminencia, en la autoridad, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Para que haya una transformación, para que haya una transformación en el Estado. No se trata de intentar meter un cristiano allá en la política. No. Se trata de que la iglesia debe hacer su trabajo donde debe hacer su trabajo. Dice el versículo 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Señor. Entonces, vamos a ir cerrando. Mira esto. Entonces, ¿por quién debemos votar? Esa es la pregunta que me han hecho, ¿no? ¿Por quién es que nosotros debemos votar? ¿Cómo nosotros entonces sabemos por quién vamos a votar? Aquí vamos. Si piensan que voy a decir, voten por Julano o voten por Mengano, no esperen, eso no va a salir de mis labios, porque para eso Dios no me ha llamado a mí. Dios me ha llamado para tocar trompeta y advertirles a la iglesia del Señor el error que se está cometiendo y que es hora de recapacitar y pensar a tiempo. Los cristianos debemos votar por el candidato, sí, por el candidato o por el partido político o por la legislación o las medidas electorales con una visión limitada. ¿Eso qué significa? Que no tenga un pensamiento expansionista. No sé si es que me hago entender aquí. No. Que tenga, repito, debemos votar por el candidato, el partido político o una legislación o medidas electorales con una visión limitada. Que no tengan pensamientos expansionistas de querer gobernar para siempre. El cristiano no necesita un gobernante para siempre, porque nosotros tenemos uno, y ese es Jesucristo nuestro Rey. Y ahora, ¿de quién? Para aquellos que de pronto están diciendo, ¿y cómo así que el pastor Norman está metiéndose en política? No, yo no me estoy metiendo en política. No, en ningún momento. ¿En qué momento dije voten por Julano? No, yo no me meto en política, pero sí hago lo que Dios me ha mandado a hacer. ¿Por qué razón? Porque Dios ha levantado hombres de Dios para enseñar a sus hijos, a su pueblo, para que aprenda a hacer la diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo que es amargo y entre lo que es dulce, entre lo que es limpio y entre lo que es no limpio, entre lo que es inmundo y entre lo que es limpio. Y dice, sus sacerdotes violaron mi ley. Ezequiel 44:23. ¿En qué momento no pueden identificar entre lo santo y lo profano? Cuando se apartan de la ley, cuando se apartan de la escritura. ¿Por qué razón ahora existen cristianos detrás de candidatos que abiertamente se declaran odiadores de Dios? Y dicen que son cristianos. Se hacen cristianos cuando están en campaña política. Hasta hablan en lenguas. ¿Te das cuenta qué es lo que está pasando? Ezequiel 44:23. Y enseñarán, mira, este es el trabajo de los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Y este es el trabajo de los pastores en este Nuevo Testamento. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Es mi trabajo y es lo que estoy haciendo ahora. El Espíritu Santo me inquietó a medianoche y me levanté. Levanté al equipo de trabajo. Enhorabuena que el equipo de trabajo que tengo en casa son de casa.
a trabajar a esa hora para producir este trabajo que estamos compartiendo con vosotros. Sí, Señor. A las 5:30 de la mañana me acosté a dormir y a las 7:50 ya estuve de pie. Porque debo hacerlo, y si no lo hago, ay de mí, ay de mí, dijo el apóstol Pablo, si no predico este evangelio. Ay de mí, si no toco trompeta antes de que mañana vaya a ocurrir. Este video quedará grabado, y si mañana eligen al que quieren, ahí tendrán la respuesta a las consecuencias que ocurrirá el día de mañana. Vamos allí. Dice entonces Ezequiel 44:23, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Así que el trabajo de los pastores es esto. Ese pastor que hay en el video, él dice pastores. ¿Por qué dice pastores? Porque es de los pastores la responsabilidad. Porque hay miedo, y le digo con honestidad, a mí también me ha dado miedo, porque dentro de la congregación tengo muchos que ignoran aún todavía y son tercos porque no oyen. Día a día les he venido enseñando la palabra del Señor, pero sin embargo se escudan detrás de la ignorancia y se esconden detrás de que Dios pone, Dios quita. Dios pone, ¿para qué vamos a pelear? Dios es el que pone y el que quita, por esa razón yo mejor no hago nada. Si es que es así, conforme la Escritura nos direcciona en cuanto a las elecciones democráticas se hace de presidentes y líneas políticas y tendencias políticas o tiendas políticas en el mundo entero. Y si la iglesia del Señor, que dice ser nueva criatura, que dice ser nacida de nuevo, que dice ser que ha entendido, que tienen 20, 30 años de ser evangélicos y pastores, dicen ser entendidos en la palabra de Dios, pero sin embargo actúan de manera contraria a lo que la Biblia profesa, entonces, ¿cómo puede ser posible que, vamos a identificar entre lo santo y lo profano, pero cómo puede ser posible que, llamándote cristiano, que luchas y predicas a favor de la vida, pero cuando tienes que elegir entre un candidato y otro, votas y apoyas por candidatos que están a favor de la muerte, a favor del aborto, llamándote cristiano, que predicas y oras a favor de la vida, pero votas por alguien que promueve la muerte, el aborto? Ahí te dejo esta pregunta. Identifica entre lo santo y lo profano y toma tu decisión y ve a votar el día de mañana. Y a los demás países, cuando le toquen a hacerlo, revisen este video para que se retroalimenten. Pero ¿cómo puede ser posible que, llamándote cristiano, que oras y predicas a favor de la iglesia perseguida en países comunistas, pero cuando te toca elegir presidentes, cuando te toca elegir senadores, diputados, asambleístas, votas por candidatos socialistas que tienen tendencia al comunismo y apoyan abiertamente el comunismo? Pero estás orando por la iglesia perseguida, por el comunismo, y ahora cuando tienes que hacer tu derecho al voto, vas y votas por un partido comunista o por un candidato con tendencias al comunismo. ¿Qué clase de fe es la que profesas? Recuerda, ética, política y fe. El creyente tiene que tener identidad en la ética, con claridad direccionada hacia el santo y eterno Dios y su palabra. En cuanto a política, de la misma manera. Y en cuanto a la fe, debe ser inquebrantable. Inquebrantable. No por un techo. Me vinieron a ofrecer ponerme el techo y que la iglesia, que yo le motive a la iglesia para que le dé el voto. Dije no. ¿Pero qué pierde? Yo pierdo mucho. Identidad. Eso se llama ética y fe. La política corrompe la ética o la política corrompe la fe. Pero cuando la ética no está corrompida y la fe no está corrompida, la política tiene dirección y tiene claridad, señoras y señores. Pero entonces, ¿cómo puede ser posible que, llamándote cristiano, que oras y predicas a favor de la expansión del evangelio, de la gran comisión de predicar el evangelio por todo lugar, pero votas abiertamente por candidatos que
de manera clara sus intenciones son el cerrar iglesias y quitar la libertad de culto. Responde a esto, identifica entre lo santo y lo profano. ¿Cómo puede ser posible eso? Llamándote cristiano, que apoyes y des el voto para un candidato que está en contra de la iglesia y quiere cerrar y quiere gobernar y quiere tomar control de la iglesia. Ubícate, hermano amado. En el amor de Dios comparto esto a la iglesia. Esto no es proselitismo político. Esto es una predicación de la palabra de Dios confrontando el pecado de la iglesia que se ha ido detrás de prebendas y por intereses personales, o por poder y gloria y fama, o por capricho, o porque simplemente no me voy a dejar convencer. Tengo malas noticias para ti. A Israel le pasó lo que le pasó por creer que estaban eligiendo lo correcto. Entonces, y dice, pero entonces ahora, ¿por quién? Revisa qué promueve un candidato y qué promueve el otro candidato y toma tu decisión. Elige entre lo santo y lo profano. Pero es que ese es impío también. Sí, señor, Ciro era impío y Dios le dijo, mi siervo. ¿Cómo te parece? ¿Te das cuenta? Hay hombres impíos que han llegado al sillón presidencial y han hecho mejor trabajo que los que dicen llamados senadores cristianos y evangélicos. No te dejes engañar. El diablo también se viste de seda. Pero aunque se vista de seda, diablo se queda. Así es, digas. Así es. Ok, entonces, ¿cómo puedes hablar de que la iglesia tiene que expandirse, la predicación de la palabra, si votas por candidatos que quieren controlar la iglesia, que quieren cerrar, que quieren amordazar a la iglesia? ¿Cómo es posible? No puede ser posible eso. ¿Cómo puede ser posible que, llamándote cristiano, llamándote evangélico, que oras y predicas a favor de la familia, pero que votas y apoyas por un candidato que defienden ideologías destructoras de la familia con intenciones para erradicar la familia y ponerle fin? ¿Dónde queda tu fe? ¿Dónde está tu ética? ¿Dónde está la formación ministerial, pastor que me está escuchando? Líder que me está escuchando, que has engañado a la iglesia para llevarles solamente porque a ti te ofrecieron un puesto, te ofrecieron algo. Conversaba con un pastor de las iglesias indígenas del Ecuador, de acá del Ecuador, y me decía, es que si nosotros no le apoyamos, no ayudamos, a nosotros nos quitan el nombramiento, nos quitan esto, nos quitan lo otro. Le decía al pastor, 1000 veces que les quiten, pero que no mañana vayamos a hacer lo que el pastor dice, nos arrepentimos, ese pastor de Venezuela, ese pastor de Cuba, nos arrepentimos una y otra vez. Colombia está pasando por lo que está pasando, Perú también, Honduras también. Y ahora Ecuador, estamos nosotros en la misma situación. Pastores, iglesia, por favor, por el amor de Dios, ya despertemos del sueño que nos han drogado con la droga del poder, con la droga de la fama, con la droga del ofrecimiento, de las prebendas, con la droga del enriquecimiento. Es cosa tenaz, hermano. Entonces, si te llamas cristiano, ¿cómo puede ser posible que, llamándote cristiano, que oras, predicas a favor de los hijos, a favor de la juventud, pero votas y apoyas por candidatos que defienden abiertamente y quieren implantar la ideología de género, la agenda woke, y estás apoyando? No me vengas a decir que tú eres un nacido de nuevo. No me vengas a decir que tú eres un evangélico, aunque digas que seas pastor, aunque digas que seas profeta, pastor, apóstol, qué sé yo, aunque digas lo que digas, no me vengas con eso. Despierta, ve a la escritura. ¿Acaso no están violentando las leyes, los 10 mandamientos? ¿No ves aquí que los 10 mandamientos están siendo vulnerados? ¿No matarás? ¿No adulterarás? ¿Ah? ¿Acaso no tendrás dioses ajenos? ¿No te harás imagen? ¿Acaso no te das cuenta cómo vulneran todos los mandamientos al hacer esto? Es que me acordaba que no saben los mandamientos, solamente saben los 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Amén. ¿Cómo puede ser posible? ¿Cómo puede ser posible
que llamándote cristiano, que oras y predicas a favor de que Dios libere a los jóvenes de las drogas y la adicción a la cocaína, a la marihuana, a todo eso que hoy por hoy es llamado estupefacientes, pero votas por candidatos que están a favor de legalizar para su libre consumo. Responde, iglesia, y aprende a identificar entre lo santo y lo profano. Entonces respóndeme, ¿de qué lado estás? ¿Estás del lado de la voluntad soberana de Dios o estás del lado de la voluntad permisiva de Dios? Cosecharás lo que siembres. Entonces, ¿pero cómo puede ser posible que llamándote cristiano, que oras y predicas a favor de la justicia, pero votas por candidatos que cambian leyes para favorecer a la injusticia? ¿Cómo puede ser posible eso? La iglesia del Señor participando de eso. Porque tu dirigente te dijo, porque el pastor te dijo, despierta iglesia, la salvación es individual. Cada uno cosechará lo que siembra. Eso nunca lo olvides. Entonces, ¿pero cómo puede ser posible que? ¿Cómo puede ser posible que, llamándote cristiano, que oras y predicas a favor de la protección y seguridad de nuestras familias, pero apoyas y votas por candidatos que abiertamente quieren legalizar el vandalismo? Quieren legalizar el nihilismo. Lo que está pasando hoy con los grupos delictivos por todo el mundo, los emigrantes que están causando destrozos por todo el mundo, eso Albert Pike lo dijo hace siglos atrás, escribiendo una carta a Giuseppe Mazzini, dos masones del grado 33, conversando entre ellos cómo van a empezar la Tercera Guerra Mundial. Esto yo lo comparto en una enseñanza que se llama La Tercera Guerra Mundial. Lo pueden encontrar ahí con detalles. Y le dice, ¿cómo será que nosotros podamos iniciar la Tercera Guerra Mundial? Y ahí dice eso, se empezará de esta manera, soltando a los nihilistas. ¿Y qué son los nihilistas? La delincuencia organizada. Sí, señor. Ve allá a esa serie que compartí, La Tercera Guerra Mundial, y ahí aprenderás todo este tema. Esto no es de ahora, esto estaba planificado. La iglesia debe conocer, recuerda, el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Y la Biblia dice de otra manera, y todas las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que nosotros con esa experiencia ajena no volvamos a repetir lo mismo. Entonces, ¿cómo puede ser posible que llamándote cristiano, que oras y predicas a favor de que Dios sea el Dios de nuestra nación, pero apoyas y votas por candidatos que prohíben la lectura pública en escuelas y en colegios? ¿Cómo puede ser posible que llamándote cristiano estés a favor de estas tendencias políticas? Estoy hablando de política, sí señor, pero con ética y con fe. No con sentimientos y no con emociones, como lo hace el mercantilismo político, o el mercantilismo social, o el mercantilismo religioso. Por eso se llama el título Ética, Política y Fe. Porque así tiene que ser el creyente, el cristiano, el hombre de Dios, centrado en sus convicciones. Entonces, ¿pero cómo puede ser posible que, llamándote cristiano, que oras y predicas a favor de la paz en nuestra nación, pero apoyas y votas por candidatos que abiertamente fomentan la polarización entre ricos y pobres? ¿Cómo puede ser posible que, llamándote cristiano evangélico y con tantos años y ostentando que has recibido el Espíritu Santo y que has hablado en lenguas, cómo puede ser posible eso? Responde, y no me respondas a mí, respóndete a ti mismo delante de Dios. Entra a tu cuarto y dobla tus rodillas y pregúntale a Dios. Lee los 10 mandamientos para que veas qué candidato violenta más los 10 mandamientos. Pero los dos violenta, sí. No estoy diciendo aquí que vamos a elegir por el mejor, porque mejor no hay. Recuerda lo que dice la Biblia, bueno, solo uno, es Dios. Recuérdalo eso, por si acaso, no quiero dejar cabos sueltos. Bueno, solo uno, y ese es Dios. No hay justo ni uno. No estoy diciendo que el uno es malo y el otro es bueno, no señor. Los dos son malos. Pero como cristiano, ¿qué debo hacer yo? Yo debo apegarme a la ley de Dios. Y el que en algo se apegue a la ley de Dios, entonces yo daré mi voto para apoyar a esa persona. Mañana mi conciencia no me acusará. Pero en cambio, si viendo, oyendo y transgredes tú también la ley de Dios, entonces
sembrarás. ¿Cómo era? ¿Sembrarás qué? Sembrarás vientos y cosecharás tempestades. Sí, Señor. Entonces, ¿cómo puede ser posible que, llamándote cristiano, que oras y predicas a favor de los 10 mandamientos de la ley de Dios, pero apoyas y votas a favor de candidatos que rechazan uno a uno la ley de Dios? ¿Cómo puede ser posible? Explícate a ti mismo, explícale a tus hijos, explícale a tu esposa, a tu esposo, hijos, explícale a tu padre. ¿Qué clase de cristiano, qué clase de creyente eres? ¿Eres un creyente verdaderamente con ética y con fe? ¿O eres simplemente uno más del mover mercantilista de la fe y de la ética y de la política? ¿Cómo puede ser posible que llamándote cristiano o llamándonos cristianos, hijos de Dios, hagamos todo lo contrario a lo que nuestro Padre nos ha enseñado a hacer en su palabra? ¿Cómo podemos llamarnos cristianos, iglesia del Señor? Despierta, iglesia. Que no nos pase a Ecuador como le pasó a Venezuela, a Cuba, como le está pasando a Colombia, como le está pasando a Honduras, a Brasil, a la China comunista. En los otros lugares donde el comunismo y el socialismo han hecho pedazos a la iglesia. Pero recuerda, siembras vientos y cosecharás tempestades. ¿Cómo puede ser posible? Y puedo continuar, hermanos, porque hay mucho para discernir entre lo santo y lo profano. ¿Cómo puede ser posible que el domingo en la iglesia levantamos manos santas al cielo y digamos a Dios que le amamos y amamos a Dios sobre todas las cosas, pero con nuestro voto lo negamos de frente, porque su palabra nos aclara de qué lado debemos estar? ¿Cómo puede ser posible? Entonces quiero finalizar, porque puedo continuar. Porque hay mucho para hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Dice el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 17. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, ese concilio ya en Jerusalén dice, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. O sea, querían taparle la boca a los apóstoles para que no hablen. Y llamándole, les intimaron, o sea, le amenazaron, que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole, es lo que tenemos que hacer la iglesia del Señor. Juzgad si es justo delante de Dios. Iglesia del Señor, juzguen ustedes mismos si es justo delante de Dios. Apoyar a candidatos que niegan, rechazan la palabra de Dios, la ley de Dios, pisotean la ley de Dios y juegan a ser dioses que quieren gobernar y que quieren reestructurar la sociedad. Y eso que no te hablo de la ingeniería social, porque el tiempo ya no me da. Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Juzgar, iglesia del Señor, si es que es menester obedecer a los hombres antes que a Dios. Versículo 20, con esto finaliza. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hermanos amados, que Dios nos ayude y tenga misericordia de nuestra nación. Pero lo que me ha encomendado el Dios de los cielos y me ha inquietado para estar acá compartiendo con vosotros en este en vivo que no estaba planificado, lo he cumplido. De aquí para allá, cada uno debe tomar su propia decisión, porque en su propia decisión o obedecerá a Dios o obedecerá a los hombres. Pero como dijo Josué, ya ustedes están avisados. Ustedes decidan a quién servir. Al Dios que los sacó de la tierra de Egipto y les entregó tierra que fluye leche y miel, o al Dios de las naciones vecinas. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Que el Dios eterno bendiga la vida de cada uno de vosotros.
Todos estamos conscientes que tenemos tiempos de tristeza, de dolor y tiempos de alegría y felicidad. Tanto en lo uno como en lo otro necesitamos estar ya sea agradecidos a Dios o también ya sea humillados delante de Dios pidiendo de su misericordia. Por ese motivo, Miles Internacional se complace en presentar para todos vosotros espacios relacionados con la comunión con Dios. Los días martes 7:30